Amén. Dios les bendiga, amada iglesia. Sean bienvenidos cada uno de ustedes a la casa del Señor. Estamos aquí solamente por un propósito, ¿cierto? Estamos aquí por Él. Amén. Él se lleva la gloria, Él se lleva la honra. Él se lleva la gloria de nuestras vidas. Amén. Vamos a leer un pasaje bíblico. Bueno, esta palabra, ¿dónde nació? ¿Cierto? Porque siempre una palabra nace de algo, ¿cierto? No es una palabra que quizás se me ocurrió, sino que es una palabra que el Señor habló primeramente a mi vida, ¿cierto? Y es una palabra que Dios quiere transmitir a cada uno de ustedes. Y esta palabra nació en el altar, ¿cierto? El domingo pasado, ¿cierto? Se habló fuertemente y es todo lo que se ha venido hablando durante todo el tiempo desde que comenzamos, ¿cierto? ¿Cuál es la esencia de esta iglesia? ¿Cuál es la esencia? A ver, ¿cuál es la esencia de esta iglesia? Si alguien sabe. Uy, a ver. ¿Cómo? ¿La unidad? La intimidad. Intimidad con el Señor. La esencia de este lugar es cuidar la presencia de Dios, atraer la presencia de Dios. Y eso no se nos tiene que olvidar nunca. ¿Sabe por qué? Porque estamos expuestos a desviarnos del propósito, de la esencia, de lo que Dios realmente quiere. Porque hay un mundo afuera, ¿cierto?, que está luchando por sacarnos, por desviarnos del propósito. Y muchas veces también dentro de la iglesia hay una corriente fuerte que quiere sacarte de lo que verdaderamente importa, que es buscar la presencia de Dios, que es permanecer en su presencia. Y de eso tenemos que cuidarnos. ¿Sabe por qué? Porque dice, la palabra de Dios dice que nuestro corazón dice que es inclinado al mal. Nuestro corazón es perverso y se corrompe fácilmente. Y es por eso que el Señor cada día nos va a recordar: cuida mi presencia, que nada te desvíe de lo más importante, porque ¿sabe qué? No es este lugar, no son las luces, no son muchas veces las canciones, es la presencia de Dios. Eso es lo más importante y eso nunca se nos tiene que olvidar a nosotros como iglesia. Por eso el Señor nos dio este nombre: somos luz. Somos luz. ¿Cómo vamos a alumbrar si la presencia de Dios no está con nosotros? ¿Cómo vamos a alumbrar si la presencia de Dios no está alumbrando en nuestras lámparas? ¿Cierto? Y ahí, cuando estaba el domingo pasado ahí arrodillada, postrada delante de Él, el Señor me recuerda una palabra y me recuerda una imagen. A esa mujer que en un momento se postró a los pies del Señor y adoró. Y dice que llevó un perfume, un frasco de alabastro, y lo derramó sobre sus pies. Y lavaba sus pies, no con agua, sino con sus lágrimas. Y con sus cabellos los secaba. Y Él me mostraba eso. Eso es honrar mi presencia. Cuando nosotros nos postramos delante del Señor, estamos honrando su presencia. ¿Por qué? Porque sabemos quién es el Señor, porque sabemos quién es Dios. Amén. No honramos la presencia de Dios a mi manera, como nosotros queramos. A veces creemos que honrar la presencia de Dios son muchas cosas, son actividades, ¿cierto? Pero no es eso. Honrar la presencia de Dios parte primero de nuestro corazón, de postrarnos delante de Él. Y la palabra del Señor dice en Lucas 7, 36, 44. Y el título le puse: la honra comienza a sus pies. Y dice la palabra del Señor: uno de los fariseos rogó. Oye, rogó este fariseo. Ahí guárdele, rogó a Jesús que comience con él. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume
y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí: este, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces, respondiendo Jesús, le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Y respondiendo Simón dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Y él dijo: rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo Simón: ¿ves esta mujer? Entré a tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con las lágrimas y lo ha enjugado con sus cabellos. Amén. Vamos a orar al Señor. Yo no sé cuántos vinieron por una palabra del Señor. ¿Cuántos quieren que Dios ministre sus corazones? Que el Espíritu Santo pueda hablar a sus vidas. Padre, en esta hora, Señor. Padre, nos dirigimos, Señor, ante tu presencia. Señor, en esta hora, Señor, yo me ato, Señor, a ti. Me ato a tu voluntad, mi mente, mi corazón, mi espíritu, Señor. Yo solamente, Señor, soy una vasija, Señor, que quiere ser usada por ti. Señor, yo te pido, Señor, que tú hables a través de mis labios, que tu Espíritu Santo traiga palabras, Señor, a mi corazón y esta pueda ser declarada, Señor, a tu iglesia. Padre, en el nombre de Jesús, que tu bendición, Señor, que tu Espíritu Santo ministre la vida de tus hijos, Señor, porque tu iglesia, Señor, te necesita, Padre. Tu iglesia te necesita, Señor. Si estamos aquí es porque necesitamos de ti, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, amén. Bendito sea el Señor. Hay muchos pasajes de la Biblia, yo no sé si usted ha escudriñado a lo largo desde el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. Y vemos como muchos hombres del Señor, ¿cierto?, al experimentar la presencia de Dios cayeron postrados. Sus rodillas se quebraban, porque ante la presencia del Señor no podían mantenerse en pie, ¿cierto? Y dice la palabra del Señor que Abraham, cuando Dios se presenta a la vida de Abraham, dice que Él le cambia el nombre, ¿cierto? Y le da promesa. Y ante su presencia, ¿qué fue lo que hizo Abraham? Dice que se postró a tierra y adoró al Señor. También vemos la vida de Josué cuando se encuentra con aquel ángel que era el príncipe del ejército del Señor. ¿Qué hizo Josué? Le dijo: ¿tú eres de los nuestros o eres de los del enemigo? Y el ángel le responde: no, soy de los tuyos, soy el príncipe del ejército de Jehová. ¿Y qué hizo Josué? Se postró delante del Señor, cayó a tierra. También vemos la vida de Ezequiel. Primer capítulo dice que él tuvo una visión, solamente una visión, ni siquiera fue presente ahí en situ. Tuvo una visión de la gloria de Dios y dice que él cayó postrado en tierra y adoró, ¿cierto? También vemos la vida de Daniel. Dice que cuando él tuvo esa visión, cuando él ayunó 21 días, dice que él cayó como muerto cuando vino el ángel de Jehová. ¿Y qué pasó? Adoró al Señor. Cayó como muerto postrado. Y vemos la vida también de Pedro, de Jacob, de Juan, ¿cierto? Cuando Jesús fue transfigurado, dice que ellos solamente al escuchar la voz del cielo que le hablaba a Jesús y decía: este es mi Hijo amado, dice que ellos se postraron a tierra y adoraron al escuchar la voz del Señor. Y pasó también con Pablo. Pablo dice que cuando Jesús le sale al encuentro, dice que él cayó a tierra y adoró al Señor. Y vemos algo en común en todos estos hombres de la Biblia, y no solamente en ellos, porque yo le estoy nombrando a algunos,
Pero hay muchos más que hablan la palabra de Dios, que cuando se encontraban con la presencia de Dios, ellos se postraban y caían a tierra. Amén. Antiguamente era así. La presencia de Dios venía por un momento y visitaba. Pero hoy en día, Jesucristo cambió eso. Dice que la presencia de Dios habita con nosotros. Habita diariamente con nosotros. La presencia de Dios nos acompaña donde quiera que vayamos. La presencia de Dios está en ti. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está contigo. La presencia de Dios está con nosotros. ¿Cuántos creen eso? ¿Usted cree que la presencia de Dios está con usted? ¿Usted cree que es portadora del Espíritu Santo? ¿Que el Espíritu Santo habita dentro de usted? Cada día Él nos acompaña. Y volviendo a la historia de este pasaje, hubo un hombre que no honró su presencia, que no honró la presencia de Dios como honraron muchos hombres de la Biblia al encontrarse con Dios. Un hombre que no supo discernir que estaba frente al Rey de Reyes y Señor de Señores. Un hombre que no supo darse cuenta que Jesús estaba en su mesa, que Él era el enviado del cielo, que era Dios mismo allí. Un hombre que no discernió que la presencia de Dios estaba habitando en su casa. Y este hombre se llamaba Simón, un fariseo, y que más encima le rogó a Jesús que fuese a su casa. ¿Cuántos han rogado ustedes por algo? ¿Cierto? Rogar no es así. Te invito a mi casa. No, por favor, te invito a mi casa. Ven, quiero que estés conmigo. ¿Cuántas veces nosotros hemos rogado al Señor y le hemos dicho, Señor, ven, te necesito? Y le rogamos, nos postramos, le pedimos al Señor, rogamos por su presencia. Es lo que cada día hacemos en este lugar. Yo cada día rogo al Señor por su presencia, de que su presencia no falte, de que su presencia esté con nosotros. Y este fariseo le rogó a Jesús por su presencia. Pero algo pasó, algo muy importante, que Él no le dio honra cuando Jesús aceptó su invitación. Cuando Jesús fue a su casa, Él no le dio la honra que Jesús merecía. Había una de las cosas que cada anfitrión debía hacer por un invitado, y era un momento de honra que se le daba, era limpiar los pies. ¿Sabe por qué? Porque cuando el anfitrión limpiaba los pies del invitado, estaba dándole honra. Él estaba reconociendo que él estaba grato con la presencia de aquel. Era una muestra de amor, era una muestra de respeto, de honra hacia esa persona. Pero Simón no lo hizo, no honró su presencia. Por eso le dice en un momento Jesús en Lucas 7:44, dice, porque Él lo sintió. Uno siente cuando te hacen un desaire, ¿cierto? Cuando te invitan a un lugar y no te atienden, como que uno siente el desaire de cualquier cosa. Y Jesús lo sintió. Y le dice, y vuelto a la mujer, dijo, Simón, ¿ves esta mujer? Entré a tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y lo han jugado con sus cabellos. Simón invitó a Jesús a su casa, pero no le dio la honra, porque no entendió, no discernió quién era Jesús verdaderamente. No entendió que estaba frente al Hijo de Dios. No honró su presencia. Por eso Jesús le dice, no lavaste mis pies, no me honraste. Y Simón, estando con Jesús en su casa, en su vida, pero realmente no sabía quién era Jesús. Y así pasa muchas veces con nosotros. Rogamos al Señor por su presencia, buscamos de Él, ¿cierto? Por sentir un poco esa presencia maravillosa en nuestro interior.
Pero cuando la sentimos y cuando Él se acerca, no la honramos como debiésemos. Porque una persona que reconoce que la presencia de Dios está en la vida, se humilla, se postra, ¿cierto? No puede quedarse en pie, tiene que adorarle, tiene que honrarle. Pero sin embargo Jesús no lo hizo, o sea, Simón no lo hizo. Pero ¿sabe qué? Hay una cosa que cuando nosotros no honramos su presencia, cuando nosotros no le honramos como lo hizo Jesús, Dios siempre se va a proveer de alguien que le honre. Él siempre va a estar ahí para atender a alguien que le honre. Y hubo una mujer que fue esta mujer que habla la Biblia, porque estuvo Simón, ¿cierto?, que no honró su presencia, pero estuvo también una mujer que sí honró su presencia. Y por eso Jesús le dice a Simón, oye, estoy aquí en tu casa y no lavaste mis pies, mas esta no ha parado de besar mis pies. Esta no solamente lavó mis pies con agua, sino que lo lavó con sus lágrimas. Porque eso es lo que pasa cuando nos postramos delante del Señor, ¿cierto? ¿Cuántas veces nos hemos postrado delante del Señor? ¿Y qué es lo que cae delante de nosotros, de nuestros ojos? ¿No son lágrimas? Estamos lavando los pies del Señor, estamos honrando su presencia. Y esta mujer lo lavó con sus lágrimas, honró la presencia del Señor. Porque ella supo discernir que Jesús era el Hijo de Dios. Ella sintió la presencia de Dios. Ella pudo ver que no era solamente un maestro, que no solamente era como dice Simón, si fuera, ayúdenme, si fuera profeta. Ella supo discernir que no solamente era un profeta, sino que era el Hijo de Dios, que era Dios mismo estando con ella. Esta mujer supo discernir que solamente Él podía salvar su vida, que su vida dependía de Él. Es por eso que ella se postró delante del Señor. Cuando nosotros entendemos quién es Jesús para nosotros, quién es Dios para nosotros, cuando nosotros entendemos que estamos delante de la presencia de Dios, es imposible que no podamos derramarnos delante del Señor. Es imposible que no podamos postrarnos delante del Señor. Por eso, cada hombre de la Biblia, al estar ante la presencia de Dios, se postraban, caían a tierra, porque entendían quién era Dios. Simón no entendió quién era Jesús, no discernió. Y así muchas veces estamos nosotros, ¿cierto? Le rogamos al Señor que venga, rogamos al Señor por su presencia, pero cuando Él viene, no eres capaz de honrar su presencia, no eres capaz de postrarte delante de Él. Y su presencia cada día está con nosotros. Cada día está con nosotros, cada día tenemos que postrarnos delante de Él. Porque si usted me dice, no, yo estoy con la presencia de Dios. Si usted me dice a mí, no, la presencia de Dios va conmigo todos los días. Yo vivo en la presencia de Dios. ¿Y le estás honrando? ¿Te estás postrando cada día? ¿Estás honrando la presencia cada día en tu vida? Porque cuando venía la presencia de Dios y se manifestaba a los hombres, ¿cierto? Ellos caían a tierra. Si la presencia de Dios está contigo hoy, tú no puedes pasar este día sin postrarte delante de la presencia del Señor. Tú no puedes pasar un día si no te postras delante de la presencia del Señor. Porque si no lo estás haciendo, entonces tú no estás honrando la presencia de Dios. Estás siendo como este fariseo, como Simón, que lo invitó a su casa, que le rogó, pero no honró su presencia.
Y hoy en día hay una iglesia que no está honrando su presencia, que no está honrando la vida de Dios con su vida. Hoy en día hay una iglesia donde hay muchos Simones, pero sé que también hay muchos como esta mujer que están dispuestos a postrarse delante de la presencia del Señor, que están dispuestas a honrar la presencia de Dios. Porque hoy Dios está buscando hombres y mujeres que honren la presencia de Dios. Hoy en día Dios está buscando hombres y mujeres que estén dispuestos a humillarse delante de la presencia de Dios. Porque no es fácil humillarse. ¿Cuándo yo me humillo? ¿Cuándo yo honro la presencia de Dios? Cuando sé que Dios es el único que tiene salvación para mi vida. Cuando entiendo que Dios es el único que puede cambiar mi vida. Cuando entiendo que Dios es la única respuesta para mi vida. Cuando yo entiendo que Dios es el único que puede darme, ¿cierto?, dirección a mi vida. Cuando entiendo que Dios es el único que puede dar propósito a mi vida. Cuando entiendo que Dios, que sin Él nada puedo hacer. Cuando entiendo que mi vida no tiene sentido si Dios no está presente. Es ahí cuando yo me postro delante del Señor. Por eso estos hombres y esta mujer se postraron delante de Dios, porque entendían una cosa, que Dios estaba sobre ellos y no ellos por sobre Dios. ¿Cierto? Póngase usted en la situación de esta mujer. Para ella no fue fácil postrarse, derramarse a sus pies. Jesús era una persona de carne y hueso como nosotros, ¿cierto? Imagínese esa escena. Imagínese usted en esa escena. Porque estamos llenos de orgullo, estamos llenos de altivez, ¿cierto? De tantas cosas en nuestra vida que muchas veces esas cosas no nos dejan, nos impiden poder postrarnos delante del Señor. Pero esta mujer tuvo que romper con orgullo, tuvo que romper con altivez, tuvo que romper con pecado porque era una mujer pecadora, una mujer que era señalada. Y que como Simón dijo, mira esta mujer, ¿cierto? Ella tuvo que romper con todo eso. No le importó nada, porque sabía que Jesús era el dueño de su vida, porque sabía que Jesús era el único que podía transformar, porque sabía que Jesús era el único que podía salvarla, que podía cambiar su historia. Por eso ella se postró y rompió con todo lo que la gente podría decir. Y a veces a nosotros nos pasa eso. ¿Cuántas veces usted ha sentido fuertemente y Dios le dice, arrodíllate, póstrate delante de mí? La presencia de Dios la insta, como que sus rodillas se quiebran, pero usted ahí está el orgullo, no me voy a quebrar, porque ¿qué van a decir los demás? Porque ¿qué van a decir mis hijos? ¿Qué va a decir mi esposo en la casa? Porque no solamente nos postramos aquí, es la iglesia. Nos postramos con nuestra vida y esto tiene que ver también donde quiera que vayamos, a nuestra casa. Porque esto es algo de todos los días. No todos los días venimos a la iglesia, ¿cierto? La mayoría de los días estamos en casa. Y en casa la presencia de Dios nos acompaña. Pero estamos honrándole. ¿Nos estamos postrando delante del Señor? Hombres y mujeres delante de la presencia de Dios no resistían, tenían que ir. Yo no puedo, hermano, pasar el día entero sin postrarme delante de la presencia de Dios, porque sé que dependo de Él. Dependo de Él, porque sé que necesito su perdón, porque me siento pecadora, porque me siento no apta para hacer el servicio que estoy llevando. Necesito de Él, necesito postrarme para que Él pueda hacer su obra en mí. Porque entiendo que Él es el dueño de mi vida, que sin Él nada puedo hacer, que solamente en Él puedo llevar fruto.
Cuando nos postramos delante de Él, estamos reconociéndole eso. Cada hombre, cada mujer que se postró delante del Señor reconoció que sin el Señor no son nada. Humildad. Sacaron altivez, sacaron orgullo. ¿Qué me importa lo que digan los demás? A Simón le importó el comentario del otro. Era un hombre, un fariseo, que era visto por todos, que tenía fama, que tenía grados. Pero eso le impidió postrarse delante de su Señor. Pero esta mujer fue humilde. Y eso es lo que quiere el Señor, que honremos su presencia, que nunca te olvides, que no pase un día sin que tú honres su presencia, porque no es lo mismo hablar con el Señor, ¿cierto? En pie, ¿cierto? No es lo mismo que postrarse. Ahí yo me estoy rindiendo. Ahí el Señor ve que mi vida depende de Él. Es humildad. Es entregarse por entero al Señor. Y esta mujer se entregó por entero al Señor. Honró su presencia. Y la Biblia habla en muchos lados sobre postrarse a los pies del Señor. Si no fuera algo importante, si Dios dijera, no, si sabéis qué, ora como queráis, yo oro a mi manera, no lo hubiese dejado en la Biblia, pero nos dio ejemplo, nos dio muchos ejemplos de cómo las personas se acercaban al Señor, de cómo se acercaban a Dios, que no era llegar y acercarse, sino que era con una actitud de humildad. Y dice la palabra del Señor que Ruth se acercó a Boaz, y usted sabe que Boaz es un prototipo, ¿cierto? Una referencia de Jesús. Dice en el capítulo 3:4, dice, entonces le dice Noemí a Esther, a Ruth, le dice, entonces irás y descubrirás sus pies y te acostarás allí y él te dirá lo que hayas de hacer. O sea, mire, si vos es un ejemplo de Jesús, Él era el redentor de Ruth, Él iba a ser el pariente que la iba a redimir de su pobreza, de todo lo que ella estaba viviendo, pero Noemí le dice cómo debía acercarse a vos. Ella podría haber hablado quizá en algún momento por ahí, pero Noemí le dice no, sé humilde. Reconoce que el único que puede redimirte, reconoce que el único que puede salvar tu vida es vos, que era Jesús, un prototipo. Y le dice cómo debía hacerlo. Y le dice, póstrate delante de sus pies. A sus pies tienes que estar. Porque haciendo eso, Ruth estaba reconociendo delante de vos que estaba su vida en sus manos. ¿Cierto? Cuando usted ve una persona humillada delante de, quizá un ejemplo, delante de uno, si se postraran delante de ti, Natalia, ¿qué diría? O sea, se está entregando por completo. Y eso es lo que ve Jesús. Cuando nos postramos delante de Él, que nos estamos entregando por completo. Y Ruth se estaba entregando por completo. Ella necesitaba ser redimida de su pobreza, porque ella no tenía de quién vivir. Ella necesitaba salvación, necesitaba dirección, un cambio de vida. Por eso Noemí le dice, pónete a sus pies y espera lo que Él te diga. Porque una de las cosas que nosotros recibimos al postrarnos delante del Señor es dirección. Es lo que debemos hacer. ¿Sabe por qué muchas veces no tenemos dirección y estamos confundidos y no sabemos qué tenemos que hacer y andamos igual que los pajaritos? Vivimos como los pajaritos, lo que se da el día, pero no tenemos dirección al futuro de lo que debemos hacer. Es porque no nos hemos postrado delante del Señor. Es porque no hemos honrado la presencia de Dios. Por eso no recibimos dirección. Por eso Noemí le dice, póstrate delante de sus pies. Ahí a sus pies. Y espera lo que hayas de hacer. Él te dirá. Jesús te va a decir lo que tienes que hacer. Necesitas un consejo, necesitas dirección para un problema, necesitas resolver algo y no sabes qué hacer. Póstrate delante de los pies del Señor. ¿Por
porque allí vas a recibir dirección. Pero si no nos postramos, si no honramos su presencia, vamos a seguir dando vuelta en el desierto. ¿Por qué? Porque no honramos su presencia. El pueblo de Israel dio vuelta en el desierto porque no honraba su presencia. Por eso dio vuelta en el desierto y murió sin propósito. Qué triste es morirse. Qué triste es irse de este mundo. Qué triste es llegar a los últimos años de tu vida y decir, ¿qué fue de mi vida? ¿Qué pasó? Por eso Eclesiastés dice que en los días de tu juventud busca al Señor antes que lleguen los días malos, los días de la vejez, y digas, no tuve en ello contentamiento. Qué triste es irse de este mundo sin haber cumplido tu propósito. Tu propósito lo encuentras en las plantas del Señor, allí, honrando su presencia. Hubo un hombre, una mujer, también que se menciona en Lucas 10:39. Y dice, aconteció que yendo de camino entró en una aldea, y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús, otra vez a los pies de Jesús, y oía su palabra. ¿Dónde yo voy a escuchar la palabra de Dios? ¿Dónde yo voy a ser enseñada? A los pies, ¿cierto? Porque ella podría haberse sentado en cualquier lugar, en una silla, en el sillón. ¿Pero qué escogió ella? Postrarse a los pies del Señor para ser enseñada, para escuchar con el Espíritu, para poder conectarse con el Señor, para mostrar su lado de vulnerabilidad. Me cuesta esa palabra. Eso mismo. ¿Cierto? Humillarse, reconociendo que ella no sabía nada, que necesitaba ser enseñada por el Maestro. Porque no es lo mismo escuchar la palabra, ¿cierto? Muchas veces escuchamos la palabra, pero no con el corazón correcto, no con la actitud correcta. Y para ser enseñados y para ser moldeados por el Señor tenemos que escuchar la palabra con un corazón rendido, con un corazón enseñable, con un corazón que diga, yo quiero aprender, Señor, yo quiero cambiar, yo quiero ser transformada. Y eso es lo que estaba diciendo María. Por eso se echó a los pies de Jesús, porque le dijo, Señor, yo no sé nada, necesito de ti. Y ella reconoció, ella entendió que era una discípula. Eso es lo que hace un discípulo, se postra a los pies del Señor. Amén. Pero Marta, ¿qué estaba haciendo? Ante la presencia de Jesús, estaba ahí cocinando, haciendo la comida, más encima se enoja. ¿Se parece un poco a la historia de Simón? Que no honró la presencia de Dios. Simón no honró la presencia de Dios. Marta no honró la presencia de Dios estando en su casa. Pero María honró la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque se postró a sus pies. Amén. Estar a los pies del Señor no es cualquier cosa. A veces no entendemos lo que estamos haciendo. Tenemos que entender la posición espiritual que nosotros tomamos al estar a las plantas del Señor, al estar a los pies del Señor. Porque hay algo espiritual que sucede. Cuando nosotros nos postramos delante del Señor, estamos reconociendo que nada somos, ¿cierto? Estamos reconociendo que no somos nada sin el Señor. Pero hay una vulnerabilidad que queda expuesta delante del Señor. Estamos diciéndole al Señor, no somos nada. Es donde
quedamos expuestos, ¿cierto? Quedamos expuestos, quedamos sin nada. Señor, mira, aquí estoy, nada soy. Quedamos en un momento de debilidad. Somos débiles delante del Señor. Nuestro corazón se debilita, nuestra carne se debilita. ¿Y sabe lo que pasa cuando nuestra carne se debilita? Cuando nos debilitamos delante del Señor, cuando tomamos esa posición, ¿sabe lo que pasa? El poder de Dios nos rodea. Porque ¿sabe qué es lo que dijo el Señor? Le dijo a Pablo, dice, bástate de mi gracia, porque el poder de Dios se perfecciona, ¿dónde? Cuando somos débiles. ¿Y cómo nos hacemos débiles? No es solamente de palabra, nos hacemos débiles, nos hacemos vulnerables, nos exponemos, no solamente para el Señor, sino que públicamente el mundo espiritual está viendo que tú estás siendo vulnerable, que estás siendo débil, pero ¿qué? Delante del Señor. Y cuando nosotros nos hacemos débiles delante del Señor, entonces ¿qué viene? ¿Qué viene? Poder de Dios. El poder de Dios te cubre. Y cuando el poder de Dios te cubre, el enemigo no puede tocarte. Amén. El enemigo no puede tocarte cuando el poder de Dios cubre tu vida. Por eso necesitamos estar en las plantas del Señor. Cuando honramos la presencia de Dios, entonces Dios dice, aquí voy a poner atención. Dice la palabra del Señor en Salmo 138, 6. Porque Jehová es excelso. Y me gusta esto. Y atiende ¿a quién? Al humilde. ¿Quién es el humilde? El que está parado, el que está ahí y se resiste ante la presencia del Señor. Dice que Él atiende al humilde. Y el humilde es aquel que se postra delante del Señor, el que reconoce su condición delante de Dios, el que reconoce que sin Dios nada puede hacer. A ese atiende. Y vino, dice, un principal de la sinagoga, en Marcos 5, 22, 23, dice, llamado Jairo. Alguien con los grados más o menos de Simón, ¿cierto? En la misma altura de posición, podríamos decirlo. Y dice, y luego que vino, dice, se postró delante de Jesús. Y le rogaba mucho. Y le dice, mi hija está agonizando. Ven y pon tus manos sobre ella para que sea salva y viva. ¿Cierto? Un hombre con grados, un hombre que, claro, que tenía un estatus social alto, pero él entendió que la única manera de llamar la atención de Jesús, la única manera que podía hacer que Jesús le atendiera, como dice la palabra aquí, que Jesús atiende ¿a quién? Dios ¿a quién atiende? Al humilde. Él entendió que la única manera que Jesús pusiera sus ojos y obrara a su favor era postrándose a sus pies. Él entendía lo que se podía provocar espiritualmente si él se humillaba, si él se postraba a los pies de Jesús. Y Jesús le atendió. Su hija dice que murió, pero Jesús le dice, tranquilo, está durmiendo. Y cuando va Jesús, su hija resucita, ¿cierto? ¿Pero por qué? Porque Jairo supo cómo acercarse al Señor. A veces nosotros no sabemos cómo acercarnos al Señor. A veces nos acercamos al Señor como, aquí vengo yo. No, hay una forma de cómo acercarnos al Señor. Hemos estado hablando los viernes, los discipulados. ¿Cómo debemos acercarnos al Señor? ¿Cómo hacer para llamar la atención de Dios? Y Dios nos sigue hablando. ¿Cómo podemos llamar la atención de Dios?
quizás le has pedido al Señor, Señor, ¿cómo puedo llamar tu atención? ¿Cómo puedo hacer que tú te acerques más a mí? Honrando su presencia. Solamente eso. Honrando su presencia. Acercándote delante de Él como Él quiere. En humillación. Debemos ser humildes. Amén. Cada día necesitamos volver a sus pies. La intimidad con Él necesita renovarse cada día. Cada día tenemos que buscarle. Por eso vemos hoy en día una iglesia que falta que el Señor se manifieste. ¿Sabe por qué? Porque no ha aprendido a honrar su presencia. Que sacamos que Dios derrame su presencia, derrame su espíritu un domingo. Si no le vamos a honrar y ya los próximos días de la semana, eso fue todo, ya no hay más. Dios nos quiere preparar, Dios te está preparando, Dios está preparando tu vida para ese derramar del Espíritu Santo, pero tienes que entender cómo honrarle, cómo cuidar su presencia, porque no puede durar solamente un domingo. Tiene que durar hasta que Él venga. Tenemos que honrar su presencia y Dios nos está enseñando a honrarle, a cuidar su presencia. Cuida su presencia. Si tú estás sintiendo su presencia, cuídala. No dejes que nada la opaque. No dejes que nada la desvanezca. Estamos llamados a doblar nuestras rodillas cada día. Por eso Pablo en Hebreos dice, 12:12 dice, fortalezcan las manos cansadas y las rodillas debilitadas. Porque hay una iglesia que tiene las rodillas paralizadas, hay una iglesia que tiene las rodillas ahí que no se doblan, endeble. Dios necesita que doblemos nuestras rodillas cada día. ¿Por qué? Porque vivimos en un sistema donde corremos todo el día. Vivimos en un sistema donde andamos de aquí para allá, ¿cierto? Hay tantas cosas que hacer. Pero no podemos dejar de buscar la presencia de Dios. No podemos dejar de honrar la presencia de Dios. Lo primero que tiene que estar en nuestras vidas es honrar la presencia de Dios antes que cualquier cosa. Quizás las dueñas de casa, ¿cierto? No, es que tengo que hacer el aseo, tengo que hacer esto. Después me humillo delante del Señor, después busco al Señor. Y ese después no llega nunca. Lo primero es apartar el tiempo con el Señor y después todo lo demás. O si no, vamos a estar siendo como Marta. Jesús está en nuestra casa, Jesús está con nosotros, pero no estamos honrando su presencia. No estamos buscándole cada día. ¿Cuántos aman la presencia del Señor? ¿Cuántos quieren la presencia de Dios más y más en su vida? Comencemos a honrar su presencia. Si usted no sabía cómo honrar la presencia de Dios, Dios le está hablando hoy. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo acercarnos a Él? Y comencemos. Tenemos vida, ¿cierto? Aún es tiempo de enderezar nuestra cerda, de que el cojo sea sanado. ¿Cierto? Todavía es tiempo de buscar la presencia del Señor. Póngase en pie. Con esto voy a terminar. Simón tuvo a Jesús sentado en su mesa, pero la mujer que estuvo en la casa de Simón estuvo con Jesús con su corazón. Ella rindió su corazón. Marta ofreció una comida, ¿cierto? Pero María ofreció su vida a los pies de Jesús. Uno, que fue Simón, permaneció en pies, pero esa mujer cayó a sus pies, que no es lo mismo. ¿Y sabe lo que pasó?
que cuando esa mujer se rindió a los pies de Jesús, cuando esa mujer honró la presencia de Dios, ella fue transformada, ella fue sanada, ella fue perdonada, porque Jesús le dijo: tú eres salva, tus pecados son perdonados. Ella recibió del Señor por su actitud, por honrar su presencia, ella recibió. A veces no recibimos, hermanos, porque no sabemos honrar la presencia de Dios. Amén. Y hoy Dios está buscando personas que lo inviten a entrar a su casa, pero no solamente que lo inviten a entrar a su casa, sino que puedan honrarle y postrarse ante la presencia de Dios. Amén. Yo quiero que oremos al Señor. Y dice la palabra del Señor: si mi pueblo, Él siempre está diciendo esto, siempre nos va a llamar a esto, porque no somos perfectos. Yo no soy perfecta. Yo me humillo delante del Señor y le digo: Señor, no soy nada. ¿Qué soy yo? No soy nada, Señor. Necesito de ti. Necesito aprender de ti. Necesito más de ti. Perdóname, me siento tan pecador en su presencia. Porque cuando uno está en su presencia, Dios te muestra que somos hombres, que esta carne es pecadora. Y le digo: Señor, perdóname, perdóname. No soy nada para que me visite. ¿Qué es el hombre para que el Señor le visite? Siento tan poderoso. ¿Qué somos nosotros para que el Señor esté con nosotros en este momento? Para que su presencia, su espíritu habite dentro de ti, de mí. No somos nada, pero su misericordia es tan grande. Y yo cada día le digo: gracias, Señor, por tu fidelidad. Gracias, Señor, por tu paciencia, porque somos tan duros. No entendemos nunca. A veces caemos en lo mismo, en lo mismo, en lo mismo. Y Dios ahí está buscándonos y está perdonándonos. Pero no nos aprovechemos de su gracia. No nos aprovechemos de su paciencia. Honrémosles como Él se merece. Como el Dios todopoderoso, grande y sublime. Dios, Rey de reyes, Señor de señores. El dueño del oro y de la plata, el dueño de toda esta tierra, el dueño de nuestras vidas. Eres nuestro Dios, nuestro Padre. Amén. Pidámosle perdón al Señor y dígale: Señor, enséñame a honrar tu presencia. Cada día, que lo primero sea buscarte a ti, buscar tu presencia. Padre, en esta hora, Señor, queremos, Señor mío, pedirte primeramente perdón, Señor. Señor, si no hemos honrado tu presencia como tú te lo mereces, Señor, porque tú eres el Dios de nuestras vidas.